la mente está más activa también. Hoy continuamos preguntándonos sobre distintos aspectos de un proceso electoral y sobre cómo ser ciudadanas y ciudadanos, preparados para ejercer un voto responsable e informado. Y el día de hoy miraremos las cosas desde una perspectiva del tratamiento de datos y estaremos listos para conocer sobre investigación estadística. Así es, conoceremos a través de información y ejemplos cómo organizar y representar los datos de un tema de interés o estudio recopilados mediante una de las herramientas de la investigación estadística, la encuesta. Y no cualquier encuesta, una sobre la participación ciudadana en los procesos electorales, que nos permita establecer conclusiones y recomendaciones. Dime, ¿alguna vez te han encuestado acerca de tus preferencias electorales? La verdad es que no, pero pienso que la encuesta es una buena técnica para poder recopilar datos. ¿Y cómo podríamos conocer sobre la participación de la población en los procesos electorales? ¿Quizá con una encuesta? Nos estamos preguntando cómo es que se recoge la información sobre la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Por eso queríamos iniciar preguntándote, ¿qué es exactamente una encuesta? La encuesta es una de las principales técnicas de recolección de datos. Y para realizar una investigación estadística, ¿cuáles son las etapas a seguir? Las etapas de la investigación estadística son planeamiento o preparación, recolección de datos, organización y presentación de los datos, análisis e interpretación de los datos, formulación de conclusiones. Entonces, para realizar una investigación estadística debemos tener en cuenta la secuencia de etapas a seguir. Vamos a entender cada una de estas etapas. Primero se plantea el problema, es decir, qué y por qué se desea investigar. Este planteamiento se formula a través de una pregunta. Se realiza la identificación de las variables y determinación de los objetivos. ¿Qué te parece? ¿Cómo es la participación de los miembros de la comunidad en un proceso electoral? Luego viene la recolección de los datos, elaborar un plan de procedimientos que nos conduzca a reunir datos con un propósito específico. En nuestro caso, recolectaremos los datos mediante una encuesta. Luego, hay que organizar y presentar esos datos, contar las respuestas y elaborar tablas y gráficos estadísticos pertinentes, teniendo en cuenta las variables de estudio. De ahí, pasamos al análisis e interpretación de los datos, hacer una interpretación estadística. Y finalmente, sacar conclusiones. Se dan recomendaciones sobre la base del observado con la intención de obtener mejoras. En nuestro caso, se espera que dichas conclusiones motiven la participación ciudadana con un voto responsable e informado en los procesos electorales. Muy bien, me queda claro lo de las etapas, pero aún no sé cómo se elabora la encuesta, cómo se organizan los datos recogidos y cómo se hace el análisis e interpretación de esa información. Creo que para esta explicación será mejor llamar a alguien más preparado. ¡Hola! Hola Brigitte, hola Mario, ¿cómo puedo ayudarlos? Estamos haciendo un estudio y queremos conocer cómo elaborar la encuesta. Sabemos que es una técnica que nos permite recoger datos sobre un tema de interés. Y también sabemos que en un contexto electoral nos ayuda a informarnos para realizar un voto responsable. Pero aún no sabemos cómo elaborar una, ni cómo analizar su contenido. Han dado en el clavo. La encuesta es una de las principales técnicas de recolección de datos. Elaborarla o diseñarla, como han dicho ustedes, es una de las tareas más importantes del estudio, pues a partir de los datos que obtengamos, llegaremos a los resultados y a las conclusiones que necesitamos. Muy bien, poner atención en la elaboración. Anotado. Generalmente se lleva a cabo por medio de un cuestionario. Por lo general, toda encuesta está constituida por el nombre de la institución que la realiza, el objetivo que se busca con su aplicación, una breve bienvenida e indicación, y las preguntas. Estas últimas deben ser claras, de modo tal que al aplicarla no se tenga dudas en su desarrollo por parte de los encuestados. Por ejemplo, en esta encuesta vemos: la institución que realiza la encuesta es la empresa de opinión ciudadana Decide Tú. La encuesta tiene como objetivo recoger información con el propósito de promover un sufragio responsable que ayude al fortalecimiento del sistema democrático. Hay una indicación que dice: estimada y estimado, te damos la bienvenida y le agradecemos por participar en esta encuesta. Responda con total sinceridad cada una de las preguntas. Y está el cuestionario, que es el conjunto de preguntas organizadas.
Las preguntas corresponden a la parte del cuestionario y la forma en que se plantean cada una de ellas otorgará al encuestado mayor o menor libertad para expresar su respuesta. Estas pueden ser preguntas abiertas. Las respuestas son dadas por el encuestado con total libertad, sin alternativas fijas o categorías arbitrarias. Como por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Preguntas cerradas. Estas limitan la posibilidad de respuestas a un número de opciones fijas, a las cuales el encuestado debe circunscribirse. Como, ¿qué color prefieres? ¿El rojo, el verde o el amarillo? Y preguntas mixtas son combinaciones de las dos anteriores. En nuestro cuestionario entonces tenemos la pregunta, ¿qué edad tiene? Que se trata de una pregunta abierta, ya que el encuestado deberá escribir su edad, en lugar de marcar alguna opción. La variable es la edad, y esta es una variable cuantitativa continua, que corresponderá a las edades de las personas que votarán. Y la otra pregunta, ¿cuándo decide su voto marque con una X, es abierta, cerrada o mixta? Váyanlo pensando y lo descubriremos después de la pausa. Desentrañando los misterios de la encuesta, hemos llegado a la segunda pregunta de nuestro cuestionario. ¿Cuándo decide usted su voto? Parece ser una pregunta cerrada, porque la respuesta que dará el encuestado se limita a elegir de entre una de las opciones que se muestran, marcando con una X. Así es, Mario. Es una variable cualitativa ordinal, divididos en 5 categorías. 1 año, 3 meses, 1 mes, 1 semana, el mismo día. La pregunta 3. ¿Qué importancia le da a los siguientes aspectos para decidir votar o no por una candidata o candidato? Marque una X por cada aspecto. Es una pregunta cerrada, porque se debe marcar de entre las opciones al cruzar la información de la tabla. La variable de estudio es el aspecto y es un tipo de variable cualitativa nominal, ya que las categorías corresponden a cualidades que pueden estar en cualquier orden. Esta variable contempla 6 categorías: propuesta o plan de gobierno, nivel educativo, trayectoria profesional, su forma de ser, su buena o mala gestión como autoridad pública y el partido político por el que se postula. Y por último, la pregunta 4. ¿Está usted informada o informado de las propuestas o planes de gobierno para ejercer su voto en un proceso electoral? ¿Por qué? Notamos que se debe marcar una de las 3 opciones, pero además se debe justificar respondiendo libremente al por qué. Y en esta parte el encuestado tiene libertad para explayarse. Entonces, la pregunta tiene una parte que es cerrada y otra que es abierta. Esta es una pregunta mixta. Ya tienen identificados los tipos de preguntas en un cuestionario: cerrada, abierta o mixta. Cada tipo de pregunta persigue una intención que ayudará a recoger información. Por eso, estamos mencionando el cuidado que ponemos en formular las preguntas. Hagan el ejercicio. Cuando tengan que elaborar un cuestionario para recoger información, formulen preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Verán cómo las respuestas son distintas. Esto es muy interesante, pero no responde a nuestra pregunta de cómo se organizan los datos de la encuesta. A eso vamos. Si la pregunta es ¿qué edad tiene?, la variable es la edad. Sabemos que la edad va desde los 18 años, ya que estamos preguntando a ciudadanos y ciudadanas votantes. Los datos recopilados en las encuestas los organizamos en una tabla de frecuencias. Por ejemplo, se presentan la tabla de frecuencias con 6 intervalos. Estos se leen así. En el primer intervalo irán aquellos que han escrito que tienen desde los 18 años hasta los menores de 25. En el segundo intervalo, desde los 25 años hasta los menores de 35. En el tercer intervalo, desde los 35 años hasta los menores de 45. En el cuarto intervalo, desde los 45 años hasta los menores de 55. En el quinto intervalo, desde los 55 años hasta los menores de 65. Y en el último intervalo, desde los 65 años en adelante. Para completar la tabla de frecuencias, se contabilizan las respuestas de cada una de las preguntas de las encuestas que se aplicaron a la muestra y se van registrando en la tabla por cada edad según el intervalo. Por ejemplo, 280 corresponde al primer intervalo, 150 al segundo y 342 al tercero.
Así seguimos y obtenemos la frecuencia absoluta, F sub I. ¿Frecuencia absoluta? Recordemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en nuestro estudio estadístico. Así, la frecuencia absoluta de nuestro intervalo es 280, 150, 342, 458, 246 y 124. Comprobado. Si lo sumamos resulta 1600, que es el total de encuestados. Ahora calcularemos la frecuencia relativa H sub I, que como recordará el programa de ayer, es el cociente entre la frecuencia absoluta F sub I y el total de valores que componen la muestra N. Para el primer intervalo sería 280 entre 1600 igual a 0,18, redondeado al centésimo. Y así seguimos y obtenemos la frecuencia relativa de cada intervalo: 0,18, 0,09, 0,21, 0,29, 0,15 y 0,08. Constatamos que al sumar resulta 1. Finalmente, queda por determinar la frecuencia porcentual, que no es más que la conversión de la frecuencia relativa que está expresada en decimales convertida a porcentajes. Para el primer intervalo sería 0,18 multiplicado por 100% igual a 18%. Exacto, y así seguimos y obtenemos la frecuencia porcentual de cada intervalo: 18%, 9%, 21%, 29%, 15% y 8%. Constatamos que al sumar resulta 100%. Anotado. De esta forma obtenemos una tabla de frecuencias, con frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, útiles para realizar las interpretaciones. ¿Ahora graficamos? Ahora graficamos. Optaremos por un histograma de frecuencias absolutas, ya que la variable edad es una variable cuantitativa. Se ubican los límites de los intervalos en el eje horizontal y se gradúa convenientemente el eje vertical, tomando como referencia un número próximo a la frecuencia absoluta de mayor valor, en nuestro caso 500. Se levantan columnas rectangulares hasta una altura igual a lo que indica cada frecuencia absoluta. De esta forma tenemos nuestro histograma. Así, con la información de la tabla y el gráfico, se realiza la interpretación de los resultados de la pregunta 1. Respecto de la edad de los 1600 encuestados, notamos que la mayor cantidad de ellos corresponde a los que tienen 45 años a menos de 55 años. Esto lo podemos visualizar identificando la barra de mayor altura. Y siguiendo el mismo proceso, logramos tablas y gráficos relativos a cada pregunta. Por ejemplo, para la pregunta ¿cuándo decide usted su voto?, cada encuestado tiene la opción de marcar solamente en un casillero. Organizamos los resultados del conteo en una tabla que relacione las respuestas según la edad. Así, en la primera columna irán las opciones del tiempo en que se decide el voto. En los encabezados de columnas, los intervalos de edades. De esta forma se puede leer: de los encuestados cuyas edades van desde 18 hasta menos de 25 años, que 24 deciden su voto un año antes de la elección, mientras que 32 lo deciden 3 meses antes de la elección, 26 deciden un mes antes de la elección, 84 una semana antes de la elección y 114 lo deciden el mismo día de la elección. ¿Y qué gráfico sería pertinente para esta información? Un gráfico de barras apiladas permite hacer comparaciones entre las partes que conforman cada barra. Para ello, las frecuencias absolutas deben expresarse en frecuencias porcentuales. ¡Ya veo! Hemos pasado a porcentajes cada una de las cantidades y de los encuestados que tienen edad desde 18 hasta menos de 25 años. Leemos que el 9% decide su voto un año antes de la elección, mientras que el 11% lo decide 3 meses antes de la elección. Asimismo, otro 9% decide su voto un mes antes de la elección.
un 30% una semana antes de la elección y un 41% lo decide el mismo día de la elección. Esta información referida al intervalo de edad desde los 18 hasta menores de 25 la representamos en una barra horizontal, cuyo total es el 100%, y cada parte porcentual corresponde a las opciones de respuesta. Así, hacemos corresponder cada parte de la barra con las 5 opciones. Hacemos lo mismo para los demás intervalos y así obtenemos el gráfico de barras apiladas. Para interpretar este gráfico de barras apiladas, nos centramos en un determinado color. Por ejemplo, el azul. Tengo decidido mi voto un año antes de la elección. Visualmente, notamos que la barra azul de mayor longitud le corresponde a un porcentaje de los encuestados de 65 años a más. El 16% de los de mayor edad son el grupo que tiene definido su candidato un año antes de la elección. Y entre las barras de color amarillo, la de mayor porcentaje corresponde al 53% de los encuestados desde 35 hasta menores de 45 años. Ellos tienen su voto decidido una semana antes de la elección. Es importante analizar lo que sucede con aquellos que deciden su voto el mismo día de la elección. Miremos la barra de color celeste. Un gran porcentaje de los más jóvenes encuestados, el 41% del primer intervalo, son los que deciden por quién votar el mismo día de la elección. Esto podría incidir significativamente en el resultado final. ¿Ven lo importante de la decisión que cada electora o elector tome? Algunos indecisos pueden inclinar la balanza hacia uno u otro candidato o candidata. Animémonos a tomar conciencia para ejercer un voto responsable e informado. Trabajemos ahora sobre la pregunta: ¿qué importancia le da a los siguientes aspectos para decidir votar o no por una candidata o candidato? Es una pregunta cerrada, dada a través de una tabla, y esta misma tabla servirá de referencia para representar los datos recogidos en la encuesta. Se puede hacer considerando los intervalos de edad, así como juntar a todos en un mismo grupo y centrarse en el nivel de importancia por cada aspecto. Hagamos esto último. Lo primero sería similar a lo desarrollado en la pregunta anterior. Muy bien, las frecuencias absolutas y porcentuales que se muestran provienen del conteo de cada una de las encuestas. Un gráfico pertinente a las barras apiladas, como lo dijimos, permite hacer comparaciones entre los niveles de importancia para diferentes aspectos. Observemos los 3 niveles de cada aspecto tomando como referencia los colores. Si nos centramos en el color anaranjado, correspondiente a un nivel de mucha importancia, vemos que para el 78% de los encuestados, sin tomar en cuenta la edad, la propuesta o plan de gobierno es el que tiene mayor importancia para decidir su voto. Si nos centramos en las barras de color verde, para el 43% de los encuestados, el partido político por el que postula no tiene nada de importancia. Esta información podría hacer que los representantes de cada grupo que postula centren su atención en aquellos aspectos que tienen mayor importancia entre los electores. ¿Se dan cuenta de lo importante que es tener encuestas confiables y bien desarrolladas? Ahora, respecto a la última pregunta, ¿está usted informada o informado de las propuestas o planes de gobierno para ejercer su voto en un proceso electoral? ¿Por qué? Esta es la pregunta mixta. El procedimiento de tabulación y presentación mediante una tabla de frecuencias es similar a la pregunta 1, porque se presenta la información de modo general, sin intervalo de edad. Se ha hecho uso de un gráfico de sectores circulares, tal como se muestra. Según la intención que se tenga y el análisis que se desea hacer, será la presentación de la tabla de frecuencias y el gráfico. Lo particular de esta pregunta, a diferencia de las anteriores, es la parte de la pregunta abierta que acompaña a la parte de pregunta cerrada. De la tabla y el gráfico de sectores circulares, podemos inferir que un preocupante 18% no está informado de las propuestas de cada lista. Aquí está. Este es el análisis que más debe preocuparnos, porque no se está tomando conocimiento de lo que realmente propone cada postulante para evaluar si es o no viable cada propuesta. Solo haciendo esta averiguación a cabalidad, estamos siendo responsables y teniendo una participación ciudadana informada. La segunda parte de la pregunta 4, al ser una pregunta abierta, dará para tener muchas opciones de respuestas,
principalmente explicaciones o justificaciones. Y ya que estos resultados nos preocupan, toda esa información cualitativa nos ayudará a entender por qué no nos informamos para votar. O por qué no le damos la importancia que requiere. Y así tomar acciones para ayudar a reducir este preocupante 18%. Los que no tienen problema en seguir preguntando hasta sentir que están bien informados son chicas y chicos de quinto de secundaria. Vamos con algunas preguntas. Brigitte, Mario, hola profesora, mi nombre es Flor de María Ceyo Alcárcel, soy de la ciudad del Cusco y mi pregunta sería la siguiente: ¿qué pasa si en una encuesta las preguntas no son fáciles de comprender? Buena pregunta. Es muy probable que se distorsionen las respuestas o que a cada momento se esté consultando al encuestador o encuestadora por algo que no entiende, y cuando el proceso se entorpece, se corre el riesgo de que el proceso quede anulado. Ahora tenemos a otro estudiante desde otra región. Adelante con tu pregunta. Profesora, ¿qué gráfico estadístico debo utilizar para representar la información? La representación gráfica de datos estadísticos cubre una amplia variedad de tipos de gráficos. Depende del tipo de variable estadística, cualitativa o cuantitativa, así como el tipo de pregunta, abierta, cerrada o mixta, es decir, del tipo de información que buscas graficar. Una última pregunta. Te escuchamos. Hola a todos y todas, soy Najali Arias de la región de Ucayali. Quisiera saber si la encuesta es la única técnica de recolección de datos. Las técnicas de recolección son diversas y dependen de las posibilidades de acceso o contacto con los elementos investigados, del tamaño de la población y de la muestra. Otras técnicas son la observación, la entrevista y la técnica documental. Y con esa información final, yo me despido. ¡Chao! Gracias, profe. Nos vemos en otra oportunidad. Ahora sabemos que la interpretación adecuada de los resultados de una encuesta nos permiten elaborar conclusiones y tomar decisiones sustentadas. Exacto. Y para esto hemos identificado claramente etapas a seguir en un proceso de investigación estadística: planteamiento del problema, recolección de los datos, organización y presentación de los datos, análisis e interpretación de los resultados y formulación de conclusiones. También los elementos que componen una encuesta y los tipos de preguntas que constituyen el cuestionario: abiertas, cerradas y mixtas. Elaboramos tablas de frecuencias y gráficos estadísticos según las respuestas de cada pregunta. Los usamos para hacer interpretaciones a partir de los resultados. Y llegamos a conclusiones interesantes que generaron recomendaciones útiles para la toma de decisiones. En nuestro siguiente programa seguiremos preguntándonos sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales. Porque esta investigación se hace más y más compleja e importante. Tanto como el acto de ejercer el voto responsable e informado. ¿No creen? ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!